Hola, buen día. Hoy estamos en el módulo de principios administrativos, tema número 7. Vamos a hablar hoy sobre las habilidades gerenciales. Hemos visto en los demás capítulos lo que son las organizaciones, lo que es la administración, cada uno de esos componentes de la administración, de los contenidos de estudio de la administración, las diferentes teorías y pensamientos de los autores en la administración. Hemos visto también el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar, y también los ámbitos o áreas funcionales que existen dentro de la organización. Hoy vamos a ver las habilidades gerenciales. ¿Cómo nosotros podemos gerenciar o administrar estas organizaciones? Pero, ¿qué es un administrador? Un administrador obtiene resultados a través del trabajo en equipo. Es decir, él dirige un equipo de trabajo y a través de esas otras personas, el administrador obtiene resultados. Es responsable de las actividades para alcanzar las metas. Es la persona que se hace responsable, la persona que coloca al frente para desarrollar las actividades que van a llevarnos a conseguir la meta que se ha propuesto la organización. Encamina al logro de consecución. Todo administrador debe empezar a encaminar a la organización en el logro de esa meta, de esos objetivos, de esa visión que tiene. El administrador es la persona que tiene un fin de conseguir los logros. Es esa persona que permite, ¿sí?, dirigir la organización, controlar las actividades que tiene, pensar, ¿sí?, pensar en todo lo que se debe hacer, analizar con cuidado las actividades que se deben hacer, comunicarlas al empleado, deben comunicarla. El administrador no solamente debe en su esencia eh, hacer voz de mando, ¿cierto? Sino que también el comunicador empieza a dar información y a recibir la información que deben tener sus empleados, que deben tener los socios. Es, el administrador es esa persona que canaliza la comunicación entre los empleados, los socios o inversionistas. Un administrador toma decisiones. El administrador debe tomar decisiones cada día sobre lo que le conviene a la organización, sobre el desarrollo de las actividades, sobre las actitudes y los comportamientos de los empleados. El administrador es un buen líder. Un buen líder permite llevar a la organización a la consecución de logros. Es decir, que la organización a través de un trabajo en equipo, concomunado, no es solamente mandar, ¿verdad? Un líder no manda, un líder se involucra con su equipo de trabajo para lograr los objetivos. Y un líder motiva a su equipo de trabajo siempre a estar atento, a estar allí a la vanguardia, a tratar em, de que cada día hagan su trabajo con amor, con dedicación. Cuando nosotros somos administradores, nosotros debemos aprender a que no solamente somos personas que estamos en el mando y que debemos pasar un, una regla o una orden donde los otros deben cumplirla. No, nosotros no solamente estamos para dirigir y controlar, nosotros también pensamos y analizamos lo que estamos haciendo y empezamos a comunicarlo a todos lo que pensamos hacer. ¿Para qué? Para que esa consecución de logros se dé, para que todos estén informados de lo que se requiere, de lo que se, a donde se quiere llegar
y obviamente de lo que se requiere para que se pueda llegar. Un administrador se involucra con su equipo de trabajo, no es altivo, tiene unas ciertas habilidades que más adelante las vamos a ver. Pero un administrador tiene unas funciones específicas. El administrador planea las estrategias que se van a usar, organiza esas actividades para lograr esas estrategias en las cuales las cuales se planearon para lograr cumplir la misión de la organización. Dirige la ejecución de cada una de esas actividades y empieza a controlar los resultados que se van dando en sí mismo. Y luego toma decisiones. Este es un ciclo en el cual el administrador debe estar constantemente planeando, organizando, dirigiendo, controlando y tomando decisiones a través de los resultados que haya obtenido. Un buen administrador obtiene un óptimo manejo de los recursos, de los materiales, debe saber cómo utilizarlos, debe mejorarlos, ¿sí? Un buen administrador, eh, cada uno de los recursos que se les da, materiales, computadores, eh, en una empresa de servicio, en una empresa de servicio puede ser computadores, en unas manufacturas, la materia prima, en las de producción, esa materia prima orgánica, inorgánica, debe aprenderlos a manejar. Un buen administrador maneja el recurso humano. Y aquí me quiero centrar un poquito. Como administradores nosotros tenemos personas a cargo. Es decir, nosotros debemos ser personas íntegras y debemos aprender a manejar a las demás personas. Debemos tratar con humildad a las demás personas sin permitir que éstas abusen de nosotros, sin permitir que llegue un abuso de confianza. En esta parte de administrar los recursos financieros, aquí cada organización da un voto de confianza al administrador. El administrador tiene un voto de confianza altísimo porque maneja los recursos. Y en esta parte financiera se requiere muchísimo más de la parte honesta, ética y los valores y principios que tenga la persona. Y los recursos tecnológicos. Hoy por hoy nosotros tenemos muchos recursos los cuales permiten una evolución y una alta competitividad de la organización. Debemos aprender a hacer un buen uso de esos recursos. Es decir, un administrador no puede estar abusando, por ejemplo, de un teléfono de la organización, llamar a los familiares, llamar a sus amigos, ¿sí? No puede abusar de eso. Y muchas personas, cuando son administradoras, empiezan a abusar de cada uno de estos recursos que estamos hablando aquí. Cada uno de estos recursos humanos que están aquí, los materiales, empiezan a llevarse las cosas para sus casas, empiezan a llevar a hacer cosas indebidas en el trabajo, en la parte humana también, el trato que le dan a sus empleados o a los subordinados es pésimo. En la parte financiera, obviamente, empiezan a tomar los recursos que no son de ellos y empiezan a hacer un despilfarro de en cada uno de los recursos que se les ha dado a cargo. Un buen administrador debe aprender a que esos recursos son de la organización y que debe hacer un uso óptimo. Y cuando hablamos de un uso óptimo es minimizar las pérdidas, minimizar los gastos innecesarios de esos recursos. Entonces, muchas veces nos convertimos en despilfarradores por ser, no, yo soy el administrador, ¿verdad? Y yo puedo llevarme una resma de papel. Solamente con esa actitud ya uno está diciendo no es un buen administrador porque definitivamente no está optimizando los recursos de la organización. Y para
¿Y por qué optimizar los recursos de la organización? Porque son los que van de alguna manera generan la rentabilidad. Cuando nosotros optimizamos recursos, la rentabilidad o la utilidad o las ganancias, o quieran llamarla, cualquiera de las tres, eh, son altas, empiezan a verse, son más eficientes. La empresa empieza a ser eficiente, empieza a mostrarse de manera diferente y empieza a tener un desarrollo y empieza a tener una, un crecimiento en su economía y obviamente esto lo convierte competitivo. Sin embargo, el administrador tiene diferentes roles. Pero ¿qué son roles? Vamos a enfocarnos un poco en el rol. El rol son las diferentes formas de actuar según las situaciones. Y aquí voy a colocar un ejemplo común. Yo tengo diferentes roles. Yo soy una persona que tiene diferentes roles. Yo en estos momentos estoy haciendo un rol de maestra, ¿cierto? Perdón, estoy ejerciendo un cargo que se llama docente, ¿sí? Yo soy docente. Sin embargo, dentro de esta docencia, cuando yo tengo un estudiante que está eh, triste, se quiere retirar, no sabe qué hacer, yo me voy en mis funciones como docente, yo tengo el rol, ¿sí? De orientar al niño, o sea, tengo un rol de orientadora, ¿sí? Cuando se están portando mal, cuando veo que están haciendo las cosas mal y empiezo a regañarlo, tomo un rol de ¿qué? Un rol de una persona que los aterriza a la realidad. Y cuando empiezo a calificar, empiezo a revisar, a controlar, tomo otro rol totalmente diferente de ser auditora de la formación en la cual estoy impartiendo. Entonces, em, otro ejemplo, vamos a irnos un ejemplo más a casa, más palpable. Estamos en casa, ¿verdad? Entonces, mamá tiene unas funciones, es nuestra mamá, ¿verdad? Pero mamá tiene diferentes roles. Mamá tiene un rol de cocinera, tiene un rol eh, de lavadora porque es la que lava, ¿verdad? Tiene un rol de hacer el aseo, en el servicio, ¿sí? Tiene un rol de psicóloga porque no nos escucha cuando tenemos problemas. Tiene un rol de vigilante porque siempre está allí pendiente de cada una de nuestras situaciones. Eso quiere decir roles, para que de pronto tengan claro el significado de roles y por eso es que son las diferentes formas de actuar según las situaciones. Entonces, según cada situación, las personas toman diferentes roles. En este caso, el administrador tiene unos roles que empezamos a encasillar o a categorizar en tres partes. La primera es la parte interpersonal. Un administrador es la cabeza visible de la organización, es decir, la persona a la que todo el mundo ve, la persona a la que da la cara por la organización. Ese líder que es cabeza visible debe estar siempre, ¿sí? Atento a lo que hace, debe estar siempre reflexivo y debe estar pensando siempre y analizando siempre lo que se va a hacer. El administrador, a pesar de que es la cabeza visible, también toma un rol de líder porque se involucra dentro de la organización y empieza a hacer un trabajo en equipo motivante, un trabajo en equipo en el cual empieza a darle esos empujones a la gente, de permitirles crecer, de permitirles mejorar, de permitirles desempeñar su trabajo de la mejor manera. Y lo que hablábamos ahorita de que es un enlace. ¿Por qué? Porque es esa parte, esa mitad de la comunicación que recibe todo lo de sus empleados, ¿sí? Y lo transmite a los jefes o en este caso se lo transmite a los inversionistas, a los socios.
Eh, en temas interpersonales, el administrador debe tener unas aptitudes y unas habilidades comunicativas que les permita realmente ser empático con el otro. Aquí cuando hablamos de líder, hablamos de empatía, que el líder comprenda, ¿sí?, la situación de la otra persona y que logre eh, manifestarse de mejor manera y logre encajar o empatizar o colocarse en los zapatos del otro, entender lo que le está pasando al otro para poder em, lograr los objetivos, para poder llevar a consecución esos objetivos. Otro rol importante es el informativo. El administrador debe informar, debe recepcionar información, ¿sí? El administrador recepciona información, es difusor porque obviamente debe también cierta información, debe transmitirla a sus empleados, difundirla a los empleados y es el portavoz, es el vocero. Es decir, si hay una inconformidad con los empleados, él va y se lo lleva a los gerentes, a los socios o inversionistas. Y asimismo, si de parte de los inversionistas si de parte de los inversionistas hay unas felicitaciones, hay una inconformidad, igual el administrador es un portavoz. Y por último, lo categorizamos en la parte decisoria. En la parte decisoria vemos que el administrador es una persona que emprende, es decir, toma decisiones para mejorar el entorno, para conseguir cosas diferentes, para entrar a la competitividad de llevar a la organización a una buena competitividad. Es controlador de la perturbación, es decir, cuando una clase de empleados de pronto están inconformes, van a hacer un meeting, un paro, están discutiendo, él controla esas perturbaciones, él controla a sus empleados y toma decisiones. Y él asigna recursos, si como lo vimos, dentro de una de las funciones es dirigir la ejecución y planear, organizar y dirigir. Obviamente aquí empieza a asignar recursos, empieza eh, a darle un punto, ¿sí?, a cada uno de ellos, a decirle a ti te corresponde esto, o a ti te corresponde lo otro, a ti te corresponde tal cosa, eso. Y es negociador, no solamente con proveedores o con los jefes, sino con todos, con los empleados, en momentos de dar un permiso, con los jefes al momento de establecer las metas o los indicadores de la gestión, también con los proveedores al momento de comprarles. Eso hace parte de los roles del administrador. Entonces, se categorizan en tres: interpersonales, informativos y decisorios, y permite que en cada uno de estas categorías, el rol del administrador varíe según lo que se requiere o se necesita. No obstante, es importante decirles que cuando tenemos estos roles del administrador, él se convierte en una persona reflexiva porque empieza a pensar y analizar en lo que está pasando y evalúa las situaciones, pero no solamente se queda en esa parte reflexiva, sino que acciona y se convierte en una persona que participa, asigna y decide según las situaciones que se estén pasando. Los retos y responsabilidades actuales. El administrador tiene diferentes retos en la actualidad y responsabilidades que debe tomar. Normalmente hemos visto que en la administración actual, sí, no se desarrollan teorías. Los pensadores o no, la parte investigativa se ha dejado, ¿verdad? Los pensadores son los que hace rato vienen y no hemos visto hoy un administrador investigador
que sobresalga desarrollando una teoría. Entonces, es necesario desarrollar teorías y modelos y técnicas acorde a las necesidades y características propias de la sociedad y los organismos que hoy nos rodean. Em, Normalmente, cuando nosotros estamos mirando aquí la necesidad de desarrollar teorías, modelos y técnicas, eh, vemos cómo realmente eh, la administración ha quedado rezagada en la parte investigativa, en la parte de desarrollar teorías, en la parte científica de ese pensamiento en el cual empieza a desarrollar. Y no porque no seamos investigativos ni seamos capaces, no, el administrador actual se mete en el día a día de una organización y las mismas organizaciones no les han permitido empezar a desarrollar estas teorías. Porque si bien es cierto, no desarrollamos teorías, modelos y técnicas y no las damos a conocer, dentro de las mismas organizaciones y dentro de la misma sociedad, nosotros empezamos a hacer transformaciones y esos puntos de transformaciones que son originales, que son parte del administrador, realmente son desarrollos. Entonces, debemos dar un paso y un tema de importancia a este desarrollo. También se deben desarrollar actitudes y destrezas investigativas que permitan el desarrollo de la disciplina y las propias organizaciones donde se aplica el conocimiento administrativo. Entonces, no obstante, debemos empezar a tener un interés científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en la actualidad es un poco nulo, ¿sí? Eh, Nosotros en la enseñanza de la administración normalmente enseñamos a la práctica, ¿verdad? Enseñamos a cómo hacer las cosas, ¿sí? Pero no existe un estudio de la administración para desarrollar una actividad científica. Y eso se debe de pronto al mismo perfil que maneja un administrador y lo que venía diciendo, se mete en un día a día en el cual deja la parte investigativa, en la parte teórica, que ayude y contribuye de alguna manera eh, a mejorar a nivel organizacional y a nivel sociedad eh, lo que está pasando. Entonces, es momento en que las universidades empiecen a mirar a los administradores también o a encaminarlos también en las partes investigativas. Cuando uno va a una universidad, la parte investigativa es física, química y otras ramas de la psicología, pero la rama de la administración no, la rama de la administración lo ven más pragmática, ¿sí? Adecuar y adoptar el conocimiento administrativo generado en otros entornos al entorno particular para resolver problemas. Digamos que normalmente cuando nosotros estamos pasando por una dificultad dentro de la organización, nosotros lo hacemos, eso es nuestro día a día. Sin embargo, nosotros no, no mostramos esa adaptación. Nosotros debemos ser muy prácticos para adecuar los conocimientos o las experiencias de otros administrativos o administradores, perdón, para generar nuestros entornos particulares a nivel de organización. Propender por la organización, por la interrelación universidad, empresa, gobierno, ¿sí? Normalmente nosotros pensamos que estas tres cosas no se relacionan entre sí, ¿cierto? Eh, Normalmente estas organizaciones están independientes y todo es una interrelación, todo es una parte de lograr que haya un equilibrio y una comunicación, ¿cierto? Entonces, esto se debe también
a nivel del gobierno, a nivel de las universidades, empiecen a mirar no solo al administrador como una persona que ejecuta cosas, que hace cosas, sino que también empieza a desarrollar un pensamiento organizativo. Y propender por la formación integral, la ética y la responsabilidad social de las organizaciones y en las organizaciones. Hoy por hoy, digamos que aquí hemos tenido un avance. Sin embargo, yo me imagino que ustedes a veces dirán, ay, ¿por qué la profesora habla de la personalidad? Es que nosotros debemos tener una formación integral y desde inicio obviamente hablábamos de la formación integral en todos los ámbitos. No solamente evaluamos el conocimiento, sino evaluamos la aptitud de la persona, evaluamos cómo se desarrolla la persona, porque de nada nos sirve a nosotros tener mucho conocimiento si nuestra parte emocional o si de pronto nuestra parte de relacionarnos no está bien, no es acorde. ¿Sí? Muchos profesionales hoy en día eh, lo vemos que son personas que no se relacionan, son personas que son altivas, que son personas que creen tener la razón y solamente dentro de su soberbia empiezan a mandar y a demandar muchas cosas, pero no tienen esa ética y esa responsabilidad con la sociedad de mejorarla, de contribuir dentro de las organizaciones para lograr cambios importantes. Entonces, eh, debemos, por eso las coloqué como base, porque nosotros debemos empezar a propender de esa formación como tal integral, no solamente impartir un conocimiento, sino que desarrollar unas habilidades y destrezas y valores éticos, principios éticos dentro de cada uno de los administradores para que dentro de las organizaciones, ¿sí?, se den estos ambientes laborales acordes y que las organizaciones empiecen a tener una responsabilidad con la sociedad de empezar a fomentar y ayudar a crecer una cantidad de valores éticos y morales. Entonces, la administración nos lleva a nosotros a pensar, cuando nosotros decimos vamos a ser administradores, nos lleva a pensar que no solamente vamos a empezar a ejecutar una cantidad de funciones, sino que nosotros empezamos a ser competentes y empezamos a mirarnos de una manera diferente. Y los administradores tienen unas competencias laborales, digamos, que permiten tener conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que miden ese desempeño, que van a decir son buenos o son malos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de integrabilidad, de esa parte integral de los administradores, hablamos de el saber hacer, el saber y el saber ser. Entonces, miren que están enmarcados el saber dentro de los conocimientos, pero no obstante, si tienes conocimiento, debes saber hacer y debes saber aplicar esos conocimientos, y ese conocimiento debe estar muy ligado al ser, a esa cantidad de valores. Entonces decimos que las competencias son ese conjunto de actitudes, aptitudes y conocimientos adquiridos por una persona. Actitudes es la postura que yo tengo frente a una situación, ¿sí? La actitud es actitud con C, esas habilidades y esas destrezas que yo tengo. Y la aptitud con P quiere decir la postura que yo tomo frente a las situaciones. Entonces, es importante tenerlas presentes. Esos son los componentes de las competencias de un administrador y de un profesional en general. Las competencias de los administradores se basan en tres importantes. Las básicas, que nos permiten vivir en sociedad. Las genéricas, que nos permiten tomar, que son las bases de la profesión como tal, y las específicas son las que definen un cargo. Entonces, si bien es cierto, hay administradores financieros, hay administradores que se enfocan en recursos humanos, hay administradores que son de producción, entonces dependiendo del área. El componente básico
de una competencia nos implica que haya una generación de motivación hacia las demás personas, ¿sí? Entonces gerencia, el administrador gerencia la motivación. El administrador genera un liderazgo, habla sobre una comunicación asertiva. Las comunicaciones asertivas eh, no es más que saber decir las cosas en el tiempo correcto, con las palabras correctas y a la persona correcta, ¿sí? Eh, Aquí juega mucho el tema de las emociones. Nosotros debemos aprender a controlar nuestras emociones, dejar de ser impulsivos para poder comunicarnos de manera adecuada, asertiva. Y construcción y dirección de equipos de trabajo. Aquí este componente básico nos permite cómo nos relacionamos, nos permite hablar de cómo nosotros en sociedad vamos a empezar a construir equipos de trabajo, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a gerenciar esa motivación en los demás. Los componentes genéricos hacen parte de esos conocimientos que tenemos, técnicos o cognitivos, ¿sí? Y los componentes específicos nos implica tener conocimientos especializados avanzados, el dominio de un campo específico, la contribución original, es decir, que nosotros de manera innata vamos a contribuir en la mejora de un proceso o vamos a contribuir en la construcción de un proceso, de manera que permita realmente tener una capacidad de reflexión y una crítica argumentada de eso que vamos a hacer. Entonces, digamos que cuando nosotros somos administradores o nos estemos visionando allá como administradores, debemos empezar a desarrollar estas competencias que nos permiten a nosotros cada día crecer profesionalmente. Y no obstante, si vemos aquí, esto no implica ser profesionales, esto no implica una serie de conocimientos matemáticos, ni financieros, ni económicos. Esto implica a nosotros ser personas. Aquí nos habla, este componente básico nos habla de la persona como tal, de cómo nosotros podemos ser mejores. Em, Hasta aquí llegamos con el tema de las habilidades gerenciales, las habilidades que debe tener un administrador y los retos que debe asumir dentro de la organización para llevarla a ese logro de objetivos, de metas y de la visión en general de la organización, que nos va a llevar al éxito y a ser mejores personas cada día, porque eso es lo que se trabaja. Cuando una empresa va al éxito, es juzgada realmente por quien la dirige. Que tengan un feliz día.